¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión resolveremos una integral usando el método de descomposición en fracciones simples, también conocido como fracciones parciales. Y bueno, es algo extensa ya que tenemos dos factores que los dos están repetidos y son factores cuadráticos. Nos van a quedar 8 ecuaciones, 8 incógnitas antes de poder resolver pues mi integral. Y bueno, pues vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es descomponer esta fracción. Verificamos que el de arriba sea de menor grado que el de abajo. El de abajo sería 2 x cuadrado al cuadrado de x cuarta. Aquí también x cuarta por x cuarta sería x a la 8. Entonces el de arriba es x a la 6. El de abajo sería x a la 8 y no hay ningún problema. El de arriba es menor que el de abajo y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a descomponer esto en las fracciones. Son factores cuadráticos. Entonces, bueno, el primero de ellos sería x cuadrada más x más 2, ¿sí? Y en la parte de arriba sería una constante por x más una constante diferente. En este caso se repite, entonces sería x cuadrada más x más 2 al cuadrado por una constante diferente por x más una constante diferente. Más, en este caso, el que sigue, pues sería x cuadrada más 1, ¿sí? Y en la parte de arriba, pues bueno, sigue siendo un factor cuadrático y sería una constante diferente por x más otra constante. Y por último se vuelve a repetir, entonces bueno, sería x cuadrada más 1 al cuadrado por una constante diferente, vamos a poner g de x, más una constante que sería h. Y bueno, para poder eliminar estas fracciones y poder empezar a hacer las ecuaciones, pues tengo que multiplicar esta ecuación por precisamente x cuadrada más x más 2 al cuadrado por x cuadrada más 1 al cuadrado. Y bueno, voy a expresarlo por aquí, ¿sí? Voy a hacer algunos productos que vamos a ocupar por aquí. Voy a desarrollar con azul, en este caso, x cuadrada más x más 2 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a poner de esta manera. Va a ser el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el doble producto de todas las combinaciones. 2 por x cuadrada por x va a ser 2x cúbica. 2 por x cuadrada por 2 pues van a ser más 4x cuadrada. Y 2 por 2 pues van a ser más 4x. Entonces en este caso, y bueno, vamos a agruparlo. Voy a poner x cuarta más 2x cúbica más 5x cuadrada más 4x más 4. Y bueno, este lo vamos a usar y lo voy a poner por aquí. Son expresiones que vamos a ocupar ahorita. Y voy a realizar también sería x cuadrada más 1. Al cuadrado sencillo es un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Este lo vamos a usar. Y bueno, voy a desarrollar aquí unos productos que también vamos a ocupar. Vamos a ocupar precisamente x cuadrada más x más 2 al cuadrado por x cuadrada más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos que del primero pues es x cuarta más 2x cúbica más 5x cuadrada más 4x más 4. Y bueno, lo vamos a multiplicar precisamente por x cuadrada más 1, ¿sí? Adelantándonos a lo que vamos a ocupar ahorita más tarde. Y bueno, esto va a ser igual, precisamente x cuarta por x cuadrada, pues me va a dar x a la 6. X cuarta por x, pues me va a dar x cuarta, lo voy a poner por aquí, más x cuarta, ¿sí? 2x cúbica por x cuadrada, pues me va a dar más 2x a la 5, más 2x al cubo, ¿sí? 5x cuadrada por x, pues me va a dar 5x cuarta, más 5x cuadrada, ¿sí? 4x por x al cuadrado, pues me va a dar más 4x cúbica, más 4x, y por último 4 por x, pues va a ser más 4x cuadrada, más 4. Lo puse de esta manera alineando los términos, y bueno, esto tendría que ser igual a x a la 6 más 2x a la 5. Una más 5 son 6, 6x a la 4, más 6x al cubo, más 9x al cuadrado, más 4x más 4. Y bueno, pues ya tengo aquí mi siguiente término que vamos a ocupar.
También vamos a ocupar otro producto que va a ser complicado, va a ser x cuadrada más 1 al cuadrado por x cuadrada más x más 2. ¿Sí? Y bueno, el primero sabemos que es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado por x cuadrada más x más 2. Y bueno, vamos a desarrollarlos, son los productos que vamos a ocupar lamentablemente. Y bueno, va a ser x cuarta por x, me va a dar x a la 6, x cuarta por x, pues me va a dar x a la 5, x cuarta por 2, pues me va a dar 2x cuarta. 2x cuadrada por x me va a dar en este caso más 2x cuarta. 2x cuadrada por x me va a dar 2x cúbica. 2x cuadrada por 2 pues me va a dar más 4x cuadrada, ¿no? Y bueno, 1 por esto pues me va a dar en este caso más x cuadrada más x más 2. Y bueno, esto tendría que ser igual a x a la 6 más x a la 5 más 4x a la 4 más 2x al cubo más 5x al cuadrado más x más 2. Y bueno, pues este tendría que ser el resultado de ese desarrollo. Y bueno, si no me equivoco, con esos desarrollos vamos a poder, pues de alguna manera, agilizar pues el proceso, ¿no? Entonces, bueno, voy a mover este para acá. Recuerden que íbamos a multiplicar estas fracciones, ¿sí? Me voy a traer precisamente esto que estamos manejando a la parte de abajo. Bueno, a ver si puedo traerme solo esto. Sí, copiar y lo voy a pegar acá en la parte de abajo. Y bueno, aquí está. Vamos a ponerlo por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ya multiplicando por estos dos factores, pues me va a quedar que x a la 6, lo que está arriba, precisamente pues va a ser igual a los productos que nos queden aquí. Aquí pues me va a quedar precisamente el primero, va a ser ax más b por x cuadrada más x más 2 por x cuadrada más 1 al cuadrado, más el siguiente término cx más d, ¿sí? Por x cuadrada más 1 al cuadrado, más x más f por x cuadrada más x más 2 al cuadrado por x cuadrada más 1, ¿sí? Y por último, más, en este caso, gx más h por x cuadrada más x más 2 al cuadrado. Y bueno, estos términos, pues supone que arriba ya los habíamos resuelto, entonces podemos decir lo siguiente. Voy a copiar y pegar este de aquí a la parte de abajo, ¿no? Entonces podemos decir que este polinomio, ¿sí? Pues va a ser igual a ax más b, por lo que valía el producto de x cuadrada más 1 al cuadrado por x cuadrada más x más 2, que sería este de aquí, ¿no? Este último preciso que tenemos aquí, que sería x a la 6 más x a la 5 más 4x a la 4 más 2x al cubo más 5x cuadrada más x más 2. ¿Sí? Este sería el primero, creo que era el producto más complicado, que sería este de aquí. Vamos con el que sigue, sería más cx más d por este que era al cuadrado. Ese no era complicado, era el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, más ex más f por este de aquí que es x cuadrada más x más 2 al cuadrado por x cuadrada más x. Si no me equivoco, por aquí lo hicimos, sería este. Y sería precisamente este, ¿no? Este término que tenemos aquí, ¿sí? Lo voy a traer acá abajo. A ver si podemos copiar y pegarlo. Y bueno, si no, lo escribimos de vuelta, ¿no? Lo voy a poner aquí como x a la 6 más 2x a la 5 más 6x a la 4 más 6x al cubo más 9x al cuadrado más 4x más 4. ¿Sí? Y bueno, pues este de aquí lo voy a eliminar, ya lo tenemos.
Y bueno, por último, me quedaría más gx, lo voy a poner con negro, disculpen, más gx más h por x cuadrada más x más 2 al cuadrado. Eso lo hicimos por aquí arriba, ¿sí? Sería este de aquí. Lo voy a traer abajo y bueno, lo reescribimos, ¿no? Lo voy a poner por aquí y bueno, sería entonces x cuarta más 2x cúbica más 5x cuadrada más 4x más 4. Y bueno, ahora sí pues ya tenemos nuestros productos, tenemos que desarrollar, lamentablemente pues todavía falta mucho, tenemos que desarrollar todo esto, agrupar x a la 7 con x a la 7, a la 6 con x a la 6, así sucesivamente, hacer 8 ecuaciones y pues resolver ese sistema de ecuaciones antes de poder pasar a nuestras integrales, ¿no? Pero bueno, vamos a ordenarlo de la siguiente manera, ¿sí? Voy a multiplicar a la x por todos estos, me va a quedar en este caso ax a la 7 más ax a la 6 más 4ax a la 5 más 2ax a la 4 más 5ax al cubo más ax al cuadrado más 2ax. Y bueno, pues ya en este momento terminamos, ¿no? Con la parte de A. Vamos con B. Para B sería entonces, lo voy a poner por aquí, más bx a la 6 más bx a la 5 más 4bx a la 4. Lo que estoy haciendo es multiplicando esta b por cada uno de estos términos. Voy aquí, más 2bx al cubo, más 5bx al cuadrado, más bx, más 2b. Y bueno, vamos a agruparlo de esta manera, ¿sí? Ahora vamos con c, sería cx por x cuarta, me daría más, lo voy a poner por aquí, más cx a la 5 más 2 cx a la 3, lo voy a poner por aquí, más 2 cx a la 3 y bueno, más cx, lo voy a poner por acá, ¿sí? Vamos con d, sería dx cuarta, ¿sí? Lo voy a poner por aquí, más dx cuarta más dx cuadrada, más 2dx cuadrada, perdonen, entonces bueno, más 2d x cuadrada más la constante de, lo voy a poner por aquí, ¿sí? Vamos ahora con e a la x, sería e a la x por x a la 6, me quedaría x, perdón, a la 7 más 2x a la 6 más 6x a la 5 más 6x a la 4 más 9x al cubo más 4x al cuadrado más 4x. ¿De acuerdo? Vamos con f me va a quedar más fx a la 6 más 2fx a la 5 más 6fx a la 4 más 6fx al cubo más 9fx cuadrada más 4fx más 4f. ¿De acuerdo? Y bueno, nos falta g y h lamentablemente todavía. Entonces, bueno, vamos a seguir desarrollando. Voy con g. Gx por x cuarta, pues me quedaría más gx a la 5, ¿sí? Más 2gx a la 4, más 5gx al cubo, más 4gx al cuadrado, más 4g por x. Y por último, h, pues me quedaría h por estos, pues me quedaría exactamente lo mismo, pero con h sería más hx cuarta, más 2hx cúbica, más 5hx cuadrada, más 4h por x, más 4h.
Y bueno, pues esas serían todas mis ecuaciones. Este es un 4H, perdonen, ya no pude escribirlo bien en tamaño, pero este último es un 4H, ¿no? Lo voy a poner por aquí. Más 4H, ¿sí? Y bueno, pues vamos a hacer ecuaciones, ¿sí? Todo lo que acompañe a x a la 7 tiene que ser igual a lo de este lado. Voy a, pues, saltarme un paso para poder hacer estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Lo que acompaña a x a la 7 es a y es c. Entonces, bueno, yo voy a poder ya plantear mis ecuaciones, las voy a poner con morado. Me quedaría que a más es igual a lo que acompaña a x a la 7 de este lado, pues que como no hay, pues es un 0. Ahora sería a más b más 2c más f. Sería a más b más 2c más f, que es lo que acompaña a x a la 6. Son estos de aquí. ¿Sí? Pues tiene que ser igual a lo que acompaña a x a la 6 de este lado, que sería igual a 1, ¿no? Lo que acompaña a x a la 5 sería 4a más b más c más 6c más 2f, ¿sí? Más g. Y esto tendría que ser igual a 7. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí. Sería 4a más b más c más 6e más 2f más g igual a 7. ¿Sí? Vamos ahora con lo que acompaña a x a la 4. Sería 2a más 4b. Lo voy a poner por aquí. 2a más 4b, que serían estos dos, más d más 6c, más d más 6e, más 6f, más 2g, más h, que es lo que acompaña, repito, a x a la 4, que es toda esta columna de aquí, ¿sí? Igual a lo que acompaña a x a la 4 de este lado, que sería 15, ¿no? Vamos con x al cubo. Esta creo que es la ecuación más larga de todas, junto con esta que teníamos por aquí. Bueno, ya todas estas están un poco extensas. Sería 5a más 2b más 2c más 9e más 6f más 5g más 2h igual lo que acompaña a x cúbica. Repito, lo que estoy sumando son todas estas. Y lo que acompaña a x cúbica de este lado, pues serían 32. Vamos con x cuadrada. Bueno, lo voy a intentar poner de este lado, ¿sí? Con x cuadrada sería a más 5b más 2d más 4e más 9f más 4g más 5h igual a lo que acompaña a x cuadrada, que sería 23. Vamos con lo que acompaña a x, sería 2a más b más c más 4e más 4f más 4g más 4h por lo que acompaña a x de este lado, que sería 25. Sí, y bueno, de aquí pues nos quedaría ya nada más lo que es constante. Lo que es constante sería únicamente 2b más d más 4f más 4h, y esto tendría que ser igual a menos 3. Y bueno, en este momento ya tenemos todas nuestras ecuaciones. Y bueno, repito nuevamente, lo que tenemos que hacer es encontrar todos estos valores. Tengo en este caso 8 ecuaciones, 8 incógnitas, a, b, c, d, e, f, g y h. Podemos usar cualquier método que ustedes quieran: sustitución, suma y resta, igualación, determinantes, el que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacerlo aquí. Si les permiten usar un software, pues les recomiendo sobre todo pues usar un software, ¿no? Entonces, lo que podríamos hacer es sustitución. Yo podría despejar este y sustituirlo en todas las demás. Reduzco una variable y lo sigo haciendo así, ¿no? Hasta que termine, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a despejar de aquí. Voy a decir que a es igual a menos c. ¿Sí? Y bueno, voy a sustituirla en todas estas ecuaciones, ¿sí? Si aquí a vale menos c más 2c, pues me quedaría en este caso solamente e. Entonces, bueno, mi segunda ecuación sería b más e
más f igual a 1. Aquí tendría 4 por menos c, entonces bueno, tendría menos 4e más 6e, pues me quedarían 2e. Entonces mi segunda ecuación sería b más c más 2e más 2f más g igual a 7. El que sigue, otra vez, a vale menos c, entonces serían menos 12 más 6, y me quedarían 4. Entonces, pues sería en este caso 4b más d más 4e, ya restándole estas dos que salen de a, más 6f más 2g más h igual a 15. El que sigue tengo 5a, pero a vale menos c. Entonces restando es 9 menos 5, pues me van a quedar 4. Y sería 2b más 2c más 4e más 6f más 5g más 2h igual a 32. El que sigue, pues bueno, sería la de este lado, ¿sí? En este caso, pues a vale menos c, entonces sería 4e menos 1e, pues me quedarían 3. Y mi ecuación, pues sería en este caso 5b más 2d más 3e más 9f más 4g más 5h igual a 23. Igual si ustedes ya saben por ahí matrices, recomendaría el método de Gauss-Jordan para no tardarnos tanto, pero bueno, en el caso de que no, por eso lo hago por sustitución. A vale menos C, aquí serían menos 12 más 4e, me quedaría B más C más 2e más 4f más 4g más 4h igual a 25. ¿Sí? Y bueno, aquí no tengo a, entonces simplemente se pasa igual esa ecuación. 2b más d más 4f más 4h igual a menos 3. Ya tengo una variable menos, ahora tengo en este caso, sí tengo 5, serían 4, 7 ecuaciones, 7 incógnitas, tenía 8 arriba y 8 ecuaciones. Ahora, bueno, pues tendría que yo buscar alguna que fuera fácil de despejar. Yo recomendaría de aquí, precisamente también, pues voy a intentar con b, ¿no? Voy a decir que b pues va a ser 1 menos, en este caso, e menos f. Y bueno, tendría que sustituirla otra vez en cada una de estas ecuaciones para poderlo hacer. Este 1 va a pasar del otro lado restando, entonces bueno, aquí me va a quedar, en este caso, a menos 1, ¿no? Entonces bueno, voy a hacerlo de esta manera, me va a quedar c más 2e menos c, pues me va a dar simplemente e, más 2f menos f me va a dar simplemente f, más g, igual a 7, y este 1 pasaría al otro lado, serían 6, ¿de acuerdo? Aquí me quedaría más 1, pero como está sumando, pasaría restando y pues me quedaría ya el 6, ¿sí? Entonces, bueno, esta es esta segunda ecuación. Aquí tengo 4b, entonces nada más tengamos cuidado. Voy a tener entonces d más, en este caso tengo 4e menos 4e. Se va a cancelar, ¿de acuerdo? Después voy a tener 6f menos 4f, pues me va a quedar 2f, ¿sí? Y bueno, de este lado pues ya voy a tener más 2g más h. Me va a quedar aquí más 4, pero si lo paso del otro lado pasa como menos 4 y me quedaría igual a 11. ¿De acuerdo? La siguiente ecuación tengo 2, entonces serían 2 menos 2c menos 2f. Entonces me quedaría 2c más 2c, porque 4 menos 12 pues me da 2c. 6f menos 2f pues me va a dar más 4f, ¿sí? Más 5g más 2h igual a 32 menos 2 pues serían 30. ¿Sí? Me quedaría más 2 de este lado, si están sumando pasarían restando, y 32 menos 2 pues me quedarían 30, y bueno, ya tengo una variable menos en estas tres ecuaciones. Vamos con las de este lado. Tendría yo 5b, entonces sería 5 menos 5e menos 5f. Me quedaría entonces 2d, ¿sí? 3e menos 5e, pues me quedaría menos 2e,
9F menos 5F me quedarían más 4F más 4G más 5H igual a 5 por 1 son 5, pasan restando. 23 menos 5 pues me va a dar 18. Y esa sería esta ecuación. Vamos con esta, aquí sería 1 menos F, entonces me quedaría C más E, porque 2 menos E, pues me da 2E menos E, me da una E, más 3F, más 4G, más 4H, igual a 24. El 1 que sería este 1 pasaría restando y 25 menos 1 pues son 4. Aquí sería 2B, entonces serían 2 menos 2E menos 2F. Entonces me quedaría D más 4F menos 2F, pues serían 2F. ¿Sí? En este caso no hay E, entonces bueno, voy a tener que agregarla, la voy a poner por aquí. Sería menos 2E más 2F más 4H, ¿de acuerdo? Sí, y bueno, igual a menos 3 menos 2, pues serían menos 5. En este momento, pues ya tengo una ecuación menos, tengo una variable menos. Y tengo que seguir reduciendo. Y vamos a ver cuál es la más sencilla de, de alguna manera de despejar. Yo creo que vayan tomando las ecuaciones más pequeñas. Voy a tomar de aquí la de C, ¿sí? En este caso C es igual a 6 menos C menos F menos G. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a sustituir en todas las demás. Aquí ni siquiera tengo C, entonces es mejor. Voy a tener simplemente D más 2F más 2G más H igual a 11. ¿De acuerdo? En este sí tengo 12, entonces serían 12 menos 12 menos 2F menos 2G. Y bueno, entonces serían, serían 12 menos 12, pues se eliminan. Tendría 4F menos 2F, serían 2F. 5G menos 2G serían más 3G, ¿sí? Y bueno, más 2H. Y serían 2 por 6 son 12 que estarían aquí sumando, pasarían del otro lado. Y bueno, 30 menos 12 pues son 18, ¿no? Si no me equivoco. Y pues ya tendría yo mi tercera ecuación. Vamos con estas dos. Esta de aquí tampoco tiene C, entonces esa queda tal cual. Sería 2D menos 2E más 4F más 4G más 5H igual a 18. ¿Sí? Y bueno, en este caso, la que sigue, pues bueno, sí tiene, no tiene C tampoco. Bueno, la segunda sí tiene C, perdone. Sería E menos esta E, se elimina. ¿Sí? Sería 3F menos F, serían 2F. 4G menos esta G, serían más 3G, más 4H, igual a 24 menos 6. 24 menos 6 también son 18. Bueno, me quedan estas ecuaciones. ¿Sí? Y bueno, la última no tiene C, entonces me quedaría tal cual. D menos 2E más 2F más 4H igual a menos 5, ¿no? Y bueno, yo tendría que despejar la que fuera más fácil. Yo recomendaría despejar de aquí F o despejarla de aquí. Cualquiera de las dos pues sería la correcta. Y bueno, vamos ahora a despejar, voy a despejar F de esta. Bueno, lo voy a poner como 2F. Si se fijan, este tiene 2F, este tiene 4F, este tiene 2F y este tiene 2F, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a despejar mejor como en este caso lo voy a poner como 2F. ¿Sí? Voy a despejar de aquí. Voy a decir que 2F es igual a 18 menos 3G menos 2H, ¿no? ¿De acuerdo? Este y este pasan restando. Y bueno, voy a sustituirlo en todas las demás. ¿Sí? Si lo hago de esta manera, aquí me quedaría D. ¿Sí? 2F es esto. Entonces serían 2G menos 3G me daría menos G. H menos 2H me daría menos H.
y este 18 pasaría restando del otro lado y me quedaría menos 7. ¿Sí? En este caso serían 11 menos 18, pues me quedaría menos 7 y bueno, ya tengo esta ecuación. Vamos con las de este lado. Sí, dijimos que aquí tengo 4f, entonces lo voy a poner como si fueran 2 por 2f, ¿no? Que acabo yo de despejar 2f. Sí, entonces me va a quedar 2d, lo voy a poner por aquí, menos, en este caso 2c, que tampoco tiene f, ¿sí? Aquí tengo 2, serían 36 menos 6 y menos 4. Entonces serían 4 menos 6, pues me daría menos 2g, ¿sí? 5 menos 4, pues me daría 5 menos 4 sería más h. Y en este caso serían 36 que pasan restando, 18 menos 36 me daría menos 18 precisamente. ¿Sí? Vamos con esta que sigue. 2f aquí está. Entonces, bueno, me va a quedar que 3g menos 3g se elimina. ¿Sí? Me va a quedar 4h menos 2h, pues me va a quedar 2h. Y me va a quedar 18 menos estos 18, pues me va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo esta otra ecuación. ¿Sí? Y vamos con la última que tenemos aquí abajo. Me va a quedar d menos 2e. 2f, pues sabemos qué es esto. Entonces sería 4h menos 2h. Me quedaría menos 2g, menos 3g, perdón. Más 2h igual a menos 5 menos estos 18. Menos 5 menos 18 me va a dar menos 23, si no me equivoco. Y bueno, pues ya tendríamos nuestras ecuaciones aquí en este momento. Aquí afortunadamente una nos va a dar que h vale 0. Y si esto es cierto, pues nos va a permitir, pues, simplificar estas, ¿no? Me va a quedar que d menos g es igual a menos 7. Me va a quedar que 2d menos 2e menos 2g es igual a menos 18. Y me va a quedar que d menos 2e menos 3g es igual a menos 23. Y bueno, pues ya tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Vamos a seguir resolviendo. Voy a despejar de aquí la d. La d me va a dar menos 7 más g. Y bueno, vamos a sustituir acá arriba. ¿Sí? Me va a quedar 2 por d. Entonces van a ser menos 14 más 2g. Entonces me va a quedar menos 12. Sería, en este caso, dijimos 2g y otros menos 2g. Pues se va a eliminar. ¿Sí? Y me va a quedar menos 14, pasa del otro lado sumando, y me quedaría que menos 2e es igual a menos 4, menos 18 más 14 es menos 4. ¿Sí? Vamos con la siguiente ecuación, tengo menos 7 más g, entonces me quedaría menos 2e, ¿sí? Sería menos 3g más g, pues me da menos 2g, ¿sí? Y esto sería igual a menos 23 más 14. Recuerden que este menos 7, perdón, pasa sumando. Entonces menos 23 más 7, si no me equivoco, me va a dar menos 16. Y bueno, pues ya nada más tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. De aquí puedo despejar, de hecho, una. E va a ser igual a menos 4 sobre menos 2. Por lo tanto, E pues es igual a menos entre menos más. 4 entre 2, pues es 2. Y ya tengo de alguna manera pues un primer valor, bueno, un segundo valor, porque ya teníamos aquí el de h. Vamos a despejar ahora sí del que nos queda, ¿sí? Esta de aquí, bueno, para que sea más fácil voy a dividir entre menos 2, ¿de acuerdo? Menos 2 entre menos 2 pues me va a dar positivo y me va a dar e más g igual a menos entre menos más, 16 entre 2, 8. Si de aquí despejo mi variable g, pues g va a ser igual a 8 menos e. Y sabemos que e vale 2, entonces sería 8 menos 2, por lo tanto g pues sería igual a 6 en este caso, y ya tengo pues una variable más, ¿no? Ya lo que queda de aquí en adelante es sustituir
hacia arriba. Los que están en rojo, donde despejamos las variables, pues ya podemos ir sustituyendo los valores que encontremos. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que D es igual a menos 7 más G, y G sabemos que vale 6. Entonces menos 7 más 6, pues me daría que D es igual a menos 1, ¿no? Y bueno, ya tengo otro valor todavía, entonces bueno, ya llevamos 4, ¿sí? Vamos subiendo, ¿sí? Me voy a traer las ecuaciones que están en rojo a la parte de abajo. Y bueno, ya me traje esas ecuaciones aquí abajo, repito cuáles son. Recuerden que de aquí despejamos A, reducimos, de aquí despejamos B, reducimos, de aquí despejamos C, reducimos, y de aquí despejamos 2F, ¿no? Bueno, entonces me traje esas ecuaciones, aquí puse los valores que ya encontramos, que era h igual a 0, d igual a menos 1, e igual a 2 y g igual a 6. Y bueno, lo único que tenemos que hacer pues ya es sustituir estos valores, ¿sí? Yo por ejemplo de esta primera pues puedo decir que a es igual a menos e, entonces sabemos que e vale 2, entonces a es igual a menos 2. Y bueno, ya tenemos otro valor, ¿no? Ya tenemos a igual a menos 2. Vamos a continuar. De aquí yo tengo b igual a 1 menos 12 menos f, no tengo f todavía. Tengo c igual a 6 menos c menos f, no tengo f todavía. Entonces de aquí más bien vamos a despejar f, ¿no? F es igual a 18 menos 3g menos 2h sobre 2. Vamos a sustituir 18 menos 3 por g, que vale 6, menos 2 por h, que h vale 0, entre 2. Entonces me va a quedar que f es igual a 18 menos 18 sobre 2. Pues bueno, esto nos daría que f pues es igual a 0, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo otro valor. Ya me faltan pues menos. Voy a usar este de b. Yo sé que b pues es igual a 1 menos c menos f. Entonces b es igual a 1 menos e, que dijimos que vale 2 precisamente, menos f, que vale 0, pues entonces b es igual a menos 1. Y bueno, ya tengo mi tercer valor, me falta 1 únicamente, ¿sí? Me falta de aquí el valor de c. C es igual a 6 menos c menos f menos g. Entonces sería 6 menos el valor de x 2 menos el valor de f, que es 0, menos el valor de g, que es 6. Se cancela 6 con 6 y me queda que f, o c más bien, es igual a menos 2. Y bueno, ya tengo yo mis valores, los voy a anotar aquí abajo. Sabemos en este momento que a es igual a menos 2, que b es igual a menos 1, que c es igual a menos 2, si no me equivoco. C, bueno, lo encontramos aquí, perdón. D es igual a menos 1, E es igual a 2, F es igual a 0, G es igual a 6 y por último H es igual a 0. Y bueno, ya que tengo A, B, C, D, E, F, G, H, pues ahora sí puedo sustituir pues en mis integrales, en mis fracciones separadas que había propuesto, ¿no? Entonces, bueno, me voy a traer estas ecuaciones o estas fracciones para poder sustituir, ¿sí? En esta parte de abajo. Bueno, la voy a dejar así como imagen, no sé por qué en ocasiones lo pega con imagen, pero bueno, es entendible. Vamos a sustituir, ya tengo A, B, C, D, F y G, ¿no? Entonces, bueno, voy a tachar nada más las que son 0. F es 0, entonces esta ya no la voy a poner. H es 0, ya tampoco la voy a poner. Y recuerden que todas estas fracciones pues son integrales que multiplican a dx. Entonces, bueno, voy a decir que mi problema va a ser igual a la integral de a, que vale menos 2, por x, más b, que vale menos 1, ¿sí? Entre, pues, mi trinomio, que es x cuadrada más x más 2, era mi factor diferencial de x. Más la siguiente fracción, es x más d. Sabemos que c vale menos 2, está multiplicada por x, más d, que vale menos 1, entre x cuadrada más x más 2 al cuadrado, diferencial de x. Y voy a decir ahora que e pues vale 2, entonces me quedaría la integral de 2x
sobre x cuadrada más 1 diferencial de x. Y por último más la integral de g. G vale 6, entonces me va a quedar 6x sobre x cuadrada más 1 al cuadrado diferencial de x. Lo que tenemos que hacer precisamente es dos cambios de variable. Afortunadamente ya nos quedan integrales sencillas. Este 6g lo voy a expresar como 3 por 2x. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí también lo voy a expresar como menos 2x más 1. Y aquí también 2x más 1. Y bueno, voy a hacer dos cambios de variable. Voy a decir que u es igual a x cuadrada más x más 2, que es la parte de abajo. El diferencial de u pues va a ser igual a 2x más 1 diferencial de x, que bueno, va a ser esto con este diferencial de x, ¿no? En estas dos. Voy a hacer ahora la parte de este cambio de variable. Voy a decir que z es igual a x cuadrada más 1. El diferencial de z es igual a 2x, ¿sí? Diferencial de x. Entonces, este 2x que está aquí, con este diferencial de z, de x, perdón, pues equivalen al diferencial de z. Y bueno, ya voy a poder yo cambiar pues estas integrales, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo obtendría usando estos cambios de variables sería este menos, lo voy a sacar de la integral. Me va a quedar la integral de 2x más 1 de x, que recuerden que eso es diferencial de u, sobre x cuadrada más x más 2, que eso es, pues, u. Entonces, bueno, esta es una integral muy sencilla. Aquí puedo hacer lo mismo, voy a sacar el signo menos, me va a quedar la integral. ¿Sí? En este caso es 1 sobre u al cuadrado. Lo voy a poner de una vez como u a la menos 2, que sería esto que está dividiendo, ¿sí? Lo pongo arriba con exponente negativo por el diferencial de u, que el diferencial de u pues sería este 2x más 1 por dx. Este menos, recuerden que ya lo puse afuera. Y bueno, aquí me va a quedar más la integral del diferencial de z sobre z, porque 2x de x es dz y x cuadrada más 1 es z. Y por último, más 3, voy a factorizar este 3, ¿sí? 3 por 2 son 6. Y 2x de x es dz. Entonces me va a quedar aquí z a la menos 2 por dz, ¿sí? Y bueno, pues ya podemos integrar fácilmente estas expresiones. Me va a quedar menos el logaritmo natural del valor absoluto de u, menos, en este caso, sería u a la menos 1 entre menos 1, más el logaritmo natural del valor absoluto de z, más 3 por z a la menos 1 entre menos 1, más mi constante de integración. Recuerden que pues yo no empecé con u ni con z, entonces tengo que regresarme a estas variables. Voy a agrupar los logaritmos. Recuerden que el logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de a entre b. ¿Sí? Entonces me va a quedar el logaritmo natural del valor absoluto de z sobre u, ¿sí? Menos entre menos es más, me va a quedar más 1 entre u, ¿sí? U a la menos 1 es 1 entre u. Y bueno, más entre menos es menos, y me va a quedar menos 3 sobre z más c. Y bueno, pues vamos a regresar a nuestras variables. Me quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de z, que z vale x cuadrada más 1, y u vale x cuadrada más x más 2, entonces lo voy a poner por acá, más 1 sobre u vale x cuadrada más x más 2, menos 3 sobre z, que es x cuadrada más 1, ¿no? Entonces, bueno, más mi constante de integración, y bueno, este tendría que ser el resultado que nos indica el libro. Es un problema, pues, lamentablemente muy extenso. Vamos a corroborar, pues, si nos dio el resultado. Por aquí tenemos la integral con todo y su resultado. Sí, vamos a copiarlo en esta parte. Y bueno, pues vamos a verificar, ¿no? Entonces, en este caso, voy a tener 1 entre x cuadrada más x más 2, que sería este de aquí. Entonces, este está bien. Menos 3 sobre x cuadrada más 1, sería este está bien. Y logaritmo natural, pues de x cuadrada entre x cuadrada más x más 2, sería este último. Y bueno, por aquí me faltó la constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el resultado de este problema. Lamentablemente es muy extenso y pues bueno, pues con esto terminaríamos. Esperamos que les sea de utilidad.
Recuerden, ayúdenos a crecer, den like al video, suscríbanse al canal si no están suscritos y compartan estos videos con sus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y bueno, recuerden que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.